decirle que está en el lugar correcto y en el momento correcto, que Dios va a responder a su necesidad. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la voluntad de Dios para sanar a los enfermos. Amén. ¿Cómo se llama el tema? La voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Amén. ¿Cómo se llama? La voluntad de Dios es sanar. Esa es la voluntad de Dios. Dios no desea que nadie esté padeciendo una enfermedad, y ahorita lo vamos a descubrir. Amén. Quiero asentar esta base. La palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, y nos la presenta de 4 formas. ¿De cuántas formas? 4 formas. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Diga conmigo: la sanidad está en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ser sanador. Dice la Escritura: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad que englobará, ninguna. Dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ahora, la palabra sanador es el vocablo hebreo Rafá, ¿ok? Que significa médico o doctor. En el hebreo moderno se usa la misma palabra para referirse a un médico natural. Ahora, la frase yo soy es el nombre propio de Dios y siempre aparece en la Biblia en tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Que cuando dice Dios que Él es nuestro sanador, Jehová Rafá, lo que está diciendo: yo soy el médico que te está sanando continuamente. ¿Cuándo? Continuamente. En un evento no, en una cita no, constantemente, porque habla acerca de un presente continuo, es decir, en este momento. No dice yo soy el que te voy a sanar, dice yo soy Jehová tu sanador, y está hablando de un tiempo presente y continuo. No importa en qué momento estás, Él dice y Él lo promete. Y entonces la palabra de Dios dice que la naturaleza de Dios es ser sanador. ¿Cuántos lo creen? Ahora, lo que la palabra de Dios dice: yo soy Jehová tu doctor y continuaré sanándote todo el tiempo, en todo momento. ¿Ok? Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cumplir ciertas condiciones, y es ahí donde muchas veces no estamos caminando en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarnos, pero nosotros a veces no estamos caminando en esa voluntad. ¿Sabe? Una vez estuve hablando con un médico muy bueno, muy reconocido, para una consejería. Estaba batallando con un problema, y entonces viene este doctor, este médico, y empiezo a platicar con él, y entonces le empiezo a dar un consejo, ¿verdad? Una palabra, y entonces ya lo toma anotación, ¿verdad? Y me dice: ¿sabes qué? He viajado a muchos lugares para encontrar una respuesta, pero nadie me había dicho las cosas como son. Y entonces yo le dije: doctor, con todo respeto, le digo, ¿usted qué especialidad tiene? Y me dice: soy traumatólogo, me dice el doctor. Y le digo: si viene un paciente con usted, doctor, y usted lo interviene, le hace una cirugía, y luego lo manda a su casa con un tratamiento, si el paciente regresa con el pie mal o con lo que le haya practicado la cirugía, ¿de quién es la culpa? ¿De usted como doctor o de él como paciente? Y me dice: bueno, eso depende.
Si yo me equivoqué, la culpa es mía. Pero si él no siguió el cuidado, si él no siguió las indicaciones, la culpa es de él. Le digo, bueno, entonces hay malos pacientes. Y me dice, sí. Y le digo, bueno, también hay malos discípulos. También hay malos creyentes. Dios no se equivoca y la palabra de Dios dice, yo soy tu sanador todo el tiempo. Pero habla acerca de ciertas condiciones la palabra también. ¿Qué palabra está hablando este versículo? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente, sabe muchas cosas. A veces no estamos escuchando la voz de Dios. A veces estamos escuchando mal las voces de las personas que nos rodean y nos están robando la fe. Y nos están hablando de las condiciones negativas acerca de la vida. Y a veces no estamos escuchando atentamente a Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el mensaje que oímos es la palabra de Dios. Pero cuando no estamos oyendo a Dios y estamos oyendo nuestras emociones, o estamos oyendo la voz del temor, o estamos oyendo a una persona negativa que está restando nuestra fe en vez de estar sumando, entonces muchas veces dejamos y perdemos por un momento de escuchar esa voz de Dios. Ahora la palabra de Dios dice, si oyeres atentamente. La palabra, la traducción es, si oyeres con los dos oídos, con la intención de hacer. Dice, entonces yo me revelaré como Jehová tu sanador. Amén. Dice, si oyeres atentamente, pero con la intención de hacer. Porque muchas veces venimos, y muchas veces personas han venido con nosotros a consejería y nos dicen, es que estamos pasando esto. Y nosotros le decimos, mira, haz esto. ¿Sabe qué terminan haciendo la gente? Termina haciendo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque quieren oír, pero no tienen la intención de hacer. Y muchas veces con Dios estamos en esa manera, estamos en esa práctica. ¿Ok? Entonces yo pienso que va a quedar claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que oír? Lo que usted tiene que oír de continuo es que Jehová es su sanador y su voluntad es sanarlo. Amén. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? Jehová es mi sanador y la voluntad de Dios es sanarme. ¿Ok? Ahora, el gran secreto para recibir nuestra sanidad es oír oyendo. ¿Ok? Es oír con los dos oídos que Dios será nuestro doctor. Mire, yo le voy a ser bien honesto. Bien honesto. La verdad que la otra vez, cuando estaba ¿cómo se llama? La cepa, la cuarentena, el COVID, a mí me incapacitaron del trabajo, me incapacitaron porque decían que yo tenía COVID. Y entonces, pues yo escuchaba muchas cosas, no estaba escuchando la voz de Dios. Y escuché muchas cosas y llegué a mi casa todo triste. Pues es que estoy enfermo de COVID. No me hicieron ninguna prueba ni nada, pero me dijo el médico, tienes COVID y te vas 15 días a tu casa. Y yo me fui y me acuerdo que estaba mi esposa y yo estaba todo triste ahí, agüitado. Un día. Y luego me acuerdo que el siguiente día salí al patio y teníamos una banquita ahí en el patio y me acosté en esa banca y miraba el cielo como diciendo, allá te voy, San Pedro. Y bien dramático, ¿no? Más los hombres somos dramáticos por naturaleza. Oye, y estaba yo ahí y de repente dije, oye, qué COVID ni qué nada, tengo 15 días para estar en mi casa disfrutando. En ese rato
En ese rato que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Habla a la carnicería y trae arrachera y trae carbón suficiente para toda la semana. Toda esa semana el asador no se apagó. Asamos de todo: elotes, pollo, carne, camarones, pescado. Oye, agarré unas vacaciones, se metió en mi casa. Pero a lo que voy es que me acuerdo que había una persona que la verdad aprecio mucho el gesto, que me decía: pastor, ¿por qué no va a la beneficencia para que se haga un, ¿cómo se llama? Examen, TOC o TAC, no sé cómo se llame. Y le digo, ok. Y le digo, todavía me dice, yo le voy a dar 2,000 pesos para que vaya y se haga ese examen. Y yo que le digo, espérame, ¿cuánto cuesta ese examen? No, que 4,000, no sé qué, 600 o 5,000. Le digo, ¿tú crees que voy a pagar 5,000 pesos para que me digan estás enfermo? Si eso ya lo sé. Le digo, ¿qué voy a ganar con eso? Si eso me fuera a curar, los pago. ¿Me explico? ¿Sabes? Le dije, no, muchas gracias, aprecio el gesto, aprecio la preocupación, pero no voy a ir a ningún examen. Me hice los cuidados y todo lo que usted quiera, pero confíe en Dios. No estuve deprimido, a lo mejor en algún momento sí tuve el virus, no sé, qué sé yo. Guardé lo que tenía que decir, la distancia, estuve en mi casa en esa cuarentena de 15 días, pero no estaba con temor, no estaba con duda. ¿Sabes por qué? Porque decidí escuchar a Dios. Continuamente escuchaba: yo soy Jehová tu sanador. Y ninguna plaga de las que estaban tocando a los egipcios, de la que está tocando al mundo, te va a tocar a ti ni a tu familia. ¿Saben? Me aferré a esa palabra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes estar en medio de un padecimiento, puedes estar en medio de un diagnóstico, pero ¿qué es lo que estás escuchando en medio de esa prueba? ¿Qué voz estás escuchando? Pero cuando tú decides escuchar con los dos oídos, con el propósito de hacer, con la intención de hacer, entonces créeme que la paz de Dios va a venir sobre ti, sea lo que venga, lo que te esté ocurriendo. Amén. ¿Quién lo cree? Entonces, número 1, diga conmigo, la sanidad está en la naturaleza de Dios. Dígale al que está a su lado: Dios te quiere sanar. Amén. Dios te quiere sanar. ¿Ok? Ahora vamos adelante. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, en Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad no viene de Dios. Que Dios no te va a mandar una enfermedad para probar tu fe. Porque dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, solamente las buenas dádivas y las buenas cosas proceden de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces la enfermedad no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Ok? Entonces, número 2, la voluntad de Dios es revelada a través de Jesucristo. En Hechos 10:38 dice la escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice la escritura? Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Es decir, que la sanidad, la voluntad de Dios es revelada a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo, a través del nombre de Jesucristo puede ser sanado, porque dice la palabra de Dios que ese nombre está ungido y tiene poder para sanarte. Amén. Wow, ahora la escritura no registra que Jesús haya rechazado a alguna persona que se le acercó buscando sanidad. A todos los sanó. ¿Sabes qué dice la escritura en Juan 14:9? Jesús le dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted ve a Jesucristo sanando y en acción, está viendo al Padre Celestial operando. Amén. La voluntad de Dios es sanarle. ¿Ok? Entonces, número 3, hoy vamos muy rápido. Número 3, quiero decirle que la voluntad divina de sanar se revela en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, estamos viendo 4 formas en que Dios está revelando que Él quiere sanarte. Quiero que vaya conmigo a Isaías 53, 3 al 5. Esos versículos le van a ayudar mucho a cimentar su fe. ¿Ok? Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice la Escritura: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí está la clave, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí viene la clave, dice: y por su llaga, wow, en la cruz del Calvario, Jesús, cuando derramó su sangre, lo hizo ¿para qué? Para sanarte, para liberar a la humanidad del poder de las tinieblas, para traer sanidad, para traer salud. Amén. La obra de Jesús fue tanto para darnos salvación, para darnos provisión, ¿ok?, como para pagar por nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestras enfermedades y dolores físicos. En la cruz hubo un intercambio divino. La palabra de Dios es bien clara. Amén. Dice que Él recibió el castigo para que nosotros recibiéramos su bendición, la provisión, la sanidad. Amén. Amén. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 4, 20 al 22. Vamos a leer. Pero número 4. La voluntad de Dios es revelada por la palabra escrita y por el Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo 4 formas en que Dios revela su voluntad acerca de la sanidad. La voluntad de Dios es revelada por la palabra escrita y por el Espíritu Santo. Proverbios 4, 20 a 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ahora, quiero hablarle de cómo entró la maldición de la enfermedad a la humanidad. Ya vimos que las 4 formas en que Dios revela que su voluntad es para sanarnos, pero es importante entender esto: cómo entró la maldición de la enfermedad a la humanidad, porque la enfermedad es una maldición. La enfermedad no fue creada por Dios. Él no hizo al ser humano para enfermarlo, porque lo hizo perfecto y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero cuando el hombre se independizó de Dios, y eso lo están viendo los de mi primer discipulado, ¿sí o no? Cuando el hombre se independizó de Dios, dice la palabra de Dios que entró la corrupción al hombre, y con esa corrupción entró la enfermedad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la enfermedad es una maldición. No viene de Dios, no es una prueba de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la enfermedad? Anote esto. La enfermedad es una perversión demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. Jesús nos redimió de la enfermedad en la cruz.
¿Qué es la enfermedad? Es una maldición, es una perversión de la imagen y del diseño que Dios creó al ser humano. Dios no creó la enfermedad, pero la enfermedad entró cuando el hombre desobedeció y se independizó de Dios. ¿Ok? Entonces es una perversión demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que la ley de nuestro cuerpo habla acerca de una maldición. La ley de la humanidad habla acerca de una maldición, pero dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es eso? Nos rescató. El propósito de Satanás es corromper, robar, matar y destruir. ¿Ok? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo Jesús vino? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8 que Cristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Entonces la enfermedad no viene de Dios, no es una prueba. La enfermedad es una maldición. La enfermedad es una atadura. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso apareció Jesús. ¿Sabe para qué? Para deshacer toda obra del diablo. Y el día de hoy lo vamos a experimentar. Créanlo. Empiece a escuchar con la intención de hacer. ¿Ok? Mateo habla lo mismo. En Mateo 8, 16, 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Wow. Ahora, ¿quién es el agente que ministra la sanidad a nuestro cuerpo? Diga conmigo: el Espíritu Santo. El agente que obra la sanidad es el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu, en Romanos 8:11, que el Espíritu de Dios fue quien levantó a Jesús de los muertos. Y dice la palabra de Dios que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, el agente de traer la sanidad a nuestro cuerpo se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, termino con esto. Porque yo sé que usted ya quiere recibir la sanidad. ¿Cómo recibo la sanidad y vivo en salud? Déjeme decirle que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. ¿Por qué estoy dando tantos versículos de la Escritura? Porque dice la Escritura que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Por lo tanto, esa palabra vale la pena meditarla, creerla y vivirla. Amén. Por lo tanto, esta palabra vale la pena que meditarla, creerla y vivirla. La palabra de Dios es la provisión divina para recibir sanidad y vivir en salud. Quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios, ok, esa palabra es medicina para nuestro cuerpo. Ok, Jesús, a través de su palabra, puede hacer que nunca nos enfermemos. El secreto está en guardar la palabra en el corazón y practicarla, ponerla por obra, hablarla y obedecerla. ¿Qué es lo primero que hace cuando usted se despierta? ¿Qué es lo primero que hace? No sé, puede ser que lo primero que haga es agarrar su teléfono. Me imagino que lo hace con la intención de meterse a la oración de las 5 de la mañana. Pero antes de la oración, ¿sabe qué lo puede hacer? Ver todas las notificaciones. Quizá no estoy hablando con la gente correcta, ¿verdad?
a lo mejor me estoy equivocando, pero muy probablemente lo que usted se levanta haciendo es ver cuántos mensajes no contestó el día anterior, la noche anterior. Y empieza a meterse a reporteros en la zona, y empieza a 9 milímetros y todas esas páginas de noticias rojas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Amarillistas. Y sabe, desde que se levanta empieza viendo malas noticias. Malas noticias. Malas noticias. Sale a la calle y escucha peores noticias. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para meditarla, para hablarla, para creerla y para obedecerla, Dios está sanando nuestro cuerpo. Amén. Dios quiere sanarlo y quiere bendecirlo, pero lo va a bendecir a través de su palabra. No espere que venga, bueno, lo estoy diciendo porque no vino el evangelista, pero no espera que venga una persona específicamente a ministrarle la sanidad. Que venga un profeta reconocido. Ya estoy contando los días cuando viene tal predicador para poder ir a donde está ese predicador. ¿Sabes una cosa? Dios ya proveyó la sanidad para nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo es? A través de su palabra. Dios ya proveyó la provisión, valga la redundancia. ¿Sabes cómo? A través de su palabra. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Escritura: escucha, oh Israel. Wow. Esa es la oración más famosa del judío. Deuteronomio, ahí se encuentra la oración de Shema. Y dice Shema, Shema, Shema Elohim. Que vea que sí he estudiado. Dice: escucha, escucha, oh Israel. El Señor tu Dios uno es. Él no ha cambiado. Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero cuando usted confiesa la palabra, cuando usted habla la palabra, cuando usted cree la palabra, cuando usted medita en la palabra, esa misma palabra es lo que va a estar trayendo sanidad a su cuerpo, provisión, liberación. Lo va a estar ministrando, lo va a restaurar, lo va a reconfigurar. ¿Sabes por qué? Porque va a empezar a cambiar tu mente. Va a comenzar a cambiar tus pensamientos. Ahora esos pensamientos de venganza, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos de revancha, ¿sabes una cosa? Van a entrar en una nueva configuración y usted va a comenzar a ver las cosas diferente. Amén. Se dice que en Mesopotamia, donde se creó el vidrio, y fue donde le pusieron color al vidrio, y dice que había un hombre que empezó a usar los lentes, y era un hombre diferente. ¿Sabes por qué? Porque de ahí sale el dicho que dice que la vida la ves, ¿cómo? Del color. Amén. No me acuerdo del dicho, pero usted lo entiende, ¿verdad? Dice que la vida tiene color de acuerdo a los lentes que tú usas. Cuando usted ve la palabra de Dios, la medita, la cree, usted va a ver la vida diferente. Usted va a empezar a crecer, va a empezar a madurar, su fe se va a ir a otro nivel. Cuando usted escucha, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina. Wow, dice la palabra de Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice? De día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él. ¿A qué horas? De día y de noche meditarás en él. ¿Sabes? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Dice: porque entonces
Porque entonces, diga conmigo, porque entonces harás prosperar tu camino y sabes, todo te saldrá bien. Wow. O sea, la importancia de la palabra de Dios no es un libro mágico. No es un libro que lo abres y lo pones en el Salmo 91 para repeler a los demonios y las críticas y las malas vibras. No es un libro mágico, pero es un libro de sabiduría, es un libro de vida, es el único libro con el cual puedes conversar con su autor. Y lo puedes mirar a través de sus páginas. ¿Sabes cuál es el problema del creyente? El problema del creyente más grande es que se crea un Jesús imaginario. Se imagina cómo debería ser Jesús. Se imagina cómo debería actuar Jesús en tal situación. Pero ¿sabes una cosa? A Jesús la única forma que lo vas a conocer es a través de su palabra escrita y revelada. Amén. Wow. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 35, he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. He puesto delante de ti el bien y el mal. Y dice, escoge la bendición, escoge la vida, escoge el bien. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces decidimos mal porque no tenemos toda la información. ¿Sabes por qué? Porque no nos documentamos. Le metemos más a redes sociales. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. La vida y la muerte. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? Wow. Sabes, hay muchas personas enfermas porque eso es lo que confiesan todos los días. ¿Sabes qué? Se apropian tanto de la enfermedad y dicen palabras como mi artritis, mi diabetes, amén, mi migraña, mis nervios. Sabes, hasta con cariño hablan a la enfermedad. Ya está tan familiarizado con la enfermedad que cuando no les duele la cabeza, algo está pasando, porque no me ha dado ningún dolor. Oye, acostumbraste a vivir tanto, ¿sabes por qué? Porque estás hablando y confiesas todos los días. ¿Sabes una cosa? Simplemente cosecha lo que estás declarando. Porque dice la palabra de Dios, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabes una cosa? Muchos de nosotros estamos comiendo del fruto de lo que estamos declarando, de lo que estamos hablando. Estamos maldiciendo nuestro matrimonio, estamos maldiciendo a nuestros hijos, estamos maldiciendo la iglesia, estamos maldiciendo a la gente, el negocio, el dinero. ¿Sabes? Y el resultado de lo que estamos viviendo es la declaración de nuestra boca. ¿Sabes qué es lo peor? Eso no es lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Dice la escritura que de la abundancia si tu corazón no está lleno de la palabra, ¿de qué está lleno? Amén. Simplemente estamos comiendo el fruto de lo que nosotros mismos estamos hablando. Diga conmigo, la enfermedad no viene de Dios. Por lo tanto, no hay un derecho legal de que esté operando en tu vida o en tu familia. Amén. Wow, qué poderoso. No yo, la palabra. Amén. Le dije, no necesita venir el evangelista. ¿Por qué? Porque Jesús reveló la intención en su palabra. Dios reveló la intención, Dios reveló su voluntad en su palabra. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es transmitir esa palabra. Y esa palabra es la que te va a sanar. ¿Quién me dice amén? Entonces la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la vida. Entonces, ¿cómo puedo permitir que la enfermedad venza mi vida? Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios, tú escoges.
Wow. Ahí te va otra. Una de las más grandes maldiciones del pueblo de Dios. Eso está potente. Una de las grandes maldiciones del pueblo de Dios es ser pasivo y no hacer nada al respecto. Es abandonarme. Es dejar que la depresión entre en mi vida y me empiece a dominar. ¿Sabes? Empecé diciéndote acerca del espíritu de temor. Cuando nos dan un diagnóstico, cuando nos hablan acerca de algo que viene, nos concentramos en ese diagnóstico, decimos, ya no hay más que hacer, y nos dejamos vencer. ¿Cuántas cosas has dejado que eran para tu tiempo, que eran para un momento, que eran para un tiempo específico, pero por ser pasivo y no hacer nada al respecto lo dejaste morir? Lo abandonaste. Dejaste que la depresión, la opresión entrara a tu vida. Wow. Quiero que se ponga de pie. Y quiero decirle esto último. ¿Cómo se reciben los beneficios de la salvación? ¿Sabes? Porque Dios quiere sanarte, pero lo primero que quiere hacer es salvarte. Pero lo primero que quiere hacer Dios es salvar a tu familia. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús miraba a una persona enferma, lo primero que hacía es hablarle el evangelio, la buena noticia acerca de la salvación. Le decía, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el único camino que viene al Padre. Le decía, tus pecados son perdonados, no peques más. ¿Sabe por qué? Porque el pecado atrae la maldición a nuestra vida. La enfermedad es el resultado del pecado del hombre, y mientras nosotros no caminemos dentro de la voluntad perfecta de Dios, vamos a seguir caminando bajo esa maldición. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo, con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo recibo beneficios de la salvación? A través de la confesión, a través de la declaración de la palabra. ¿Cómo voy a cambiar la atmósfera? ¿Cómo voy a cambiar mi destino? ¿Cómo voy a cambiar y cómo voy a hacer válidas las promesas de Dios en mi vida? ¿A través de qué? A través de la confesión. El día viernes les enseñaba acerca del poder de orar por nombre. Y les decía que la oración, más que una conversación, es una impartición. Diga conmigo, la oración, más que una conversación, es una impartición. ¿Sabes? Cuando tú vienes a pasar tiempo con Dios y escuchas la voz de Dios, tú sales con una impartición para poder ir a donde quiera que te muevas e impartir lo que ya recibiste de parte de Dios. Por eso es bueno orar antes de ver noticias, antes de hacer cualquier cosa. Lo mejor es orar. Ahora el Espíritu Santo, a través de la fe, da testimonio de su sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que declarar su sanidad por fe. Decláralo y reciba lo que le pertenezca. Cierre sus ojos el día de hoy y repita conmigo esta oración. Señor, yo escojo salud, escojo vida, escojo bendición, escojo prosperidad, escojo paz en mi alma. Diga conmigo, esa es mi elección. Quiero que cierre sus ojos y levante sus manitas. Vamos a declarar sanidad, la virtud de Dios, el poder sanador de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy delante de ti, Señor. Yo sé que tú me has enviado con una asignación especial el día de hoy, Padre. Más que traer una información, más que traer una enseñanza, Padre, lo que tú me has enviado, Señor, es a manifestar tu voluntad respecto a la enfermedad, Señor.
en cuanto a la salud, Padre. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro un tiempo, Señor, una apertura, Padre. Los cielos se abren, Señor.